El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:46. Saludamos a Virgilio Saquicela. Él es asambleísta por la provincia de Cañar y el sábado fue elegido primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va, vicepresidente? Bienvenido. Mauricio, un gusto estar en este prestigioso medio de comunicación a sus enteras órdenes. Gracias a usted por la gentileza de atendernos. A ver, usted representa al sector de independientes, o sea, su designación se hace como representante de un sector de independientes o su representación es netamente individual, asambleísta Saquicela. Bueno, los diálogos de la Asamblea Nacional se han dado en los últimos días y se consolidó una mayoría final entre Pachacuti, Izquierda Democrática, y el acuerdo nacional que involucra a Creo y a varios asambleístas de distintos sectores, denominados independientes. En mi caso yo pertenezco a Democracia Sí, soy el único asambleísta electo en el país por esta tienda política. Sin embargo, el acuerdo que se ha logrado es un acuerdo para mí no coyuntural, solo para la elección de dignidades, sino es un acuerdo que tiene que irse madurando, que tiene que irse fraguando en torno a la gobernabilidad del Ecuador, más allá de quién vaya a ocupar ya el próximo día lunes la presidencia de la República. Este rato es la hora del país. Así es de que creemos que representamos a los distintos sectores políticos. El denominado grupo independiente es de distintas provincias, de distintas tendencias, sobre todo de provincias pequeñas. Es hora también que se mire a esas provincias olvidadas de la patria. Usted nos recuerda que justamente pertenece a Democracia Sí, el único asambleísta de esta organización política, pero usted integra el BAN, este bloque de acuerdo nacional. ¿Integra usted ese bloque con Creo? Así es, hemos llegado a entendimientos, a acuerdos, sobre todo en el tema de gobernabilidad. Hemos puesto sobre la mesa, yo apoyé a Guillermo Lasso en la segunda vuelta, y hay cuestiones territoriales que hay que defenderlas. Vea lo que acaba de pasar en la provincia del Cañar, en mi provincia, en el sector del Amarillar. El día de ayer un accidente con creo que alrededor de 7 muertos y tantos heridos, una vía que ya no es una vía adecuada para la circulación vehicular. Dijimos nosotros a Guillermo Lasso, y es el compromiso de él, de que hay que ampliar esa vía que es fundamental entre Azogues, Cañar y la Troncal en mi provincia del Cañar. Estos temas también, si bien nosotros tenemos que legislar y fiscalizar, pero también tenemos que exigir los derechos de nuestras geografías. Este grupo de independientes persigue este tema, el respeto a la territorialidad, que vayamos hacia territorio para ir resolviendo también los problemas de las distintas geografías provinciales. Ahora, usted nos dice, asambleísta Saquicela, usted señala que se busca que este acuerdo no sea coyuntural, que no se quede solamente en el armaje de la parte administrativa de la Asamblea, sino que sea un acuerdo de mediano y largo plazo, un acuerdo de largo aliento que incluya temas programáticos. Pero, por ejemplo, yo me retrotraigo a lo que pasó 2 años atrás, en 2019, usted todavía no era legislador, pero quiero comentarle que en 2019 presentaron un documento que tenía puntos programáticos y que lo presentaron como un acuerdo por la gobernabilidad suscrito por Alianza País, por Creo y por 2 bancadas de independientes, el BIN y el BADI, pero lo presentaron allí a la opinión pública, independientemente de que luego no se cumplió ese acuerdo, pero presentaron un documento con puntos programáticos. Ustedes en este acuerdo no lo han presentado, o sea, no hemos visto, la opinión pública no ha visto un documento o un mensaje contundente sobre cuál sería el contenido de este acuerdo programático. Mi pregunta es, a esta hora, en este momento, ¿no existe aún ese acuerdo programático? O sea, solamente ha existido el acuerdo para armar la estructura administrativa de la Asamblea, pero todavía, aunque usted nos dice que es la aspiración, pero todavía no existe en el papel un documento que implique un acuerdo programático de largo aliento entre estas bancadas legislativas, vicepresidente Saquicela. Hemos venido ya conversando sobre el tema con la señora presidenta de la Asamblea, con los jefes de bloque, para ir armando este acuerdo programático, ir viendo las coincidencias primero.
No, lucha contra la corrupción. Entiendo que vamos a coincidir no solo el grupo de mayoría en este momento, sino absolutamente los 137 legisladores. El buscar las reformas a la ley de educación para que se cumpla con la Constitución de una educación en libertad, de una educación gratuita, creo que vamos a coincidir. Hay temas tal vez como la minería en donde vamos a tener divergencias, pero tiene al menos una base de coincidencia que hay que respetar el líquido vital, que no hay que explotar la minería a cielo abierto. Entonces, primero, en las coincidencias estamos armando y aspiramos tenerlo pulido hasta el fin de semana, y en base de eso arrancar luego del 24 de mayo, que es la posición del presidente de la República. Van a haber leyes que va a mandar el Ejecutivo, como ya lo anunció, posiblemente el propio 24 de mayo, sobre temas tributarios, sobre el tema de educación. Hemos pedido con la señora presidenta de que se sincere cuáles son los proyectos que han quedado rezagados o presentados por la asamblea anterior en cuestión legislativa, de reformas legales, en cuestión de fiscalización. Bajo ese punto de vista estamos trabajando. Siempre es complicado, es histórico que nos hayamos juntado fuerzas políticas diversas, diferentes, con distintos puntos de vista, pero este momento es el momento del Ecuador y tenemos que buscar coincidencias. En los temas que tengamos distintos puntos de vista hay que ir trabajando. Antes de llegar al pleno, incluso deberíamos armar los diálogos con todas las fuerzas políticas para que sobre la mesa, enterándose el Ecuador de lo que se está haciendo, podamos tomar las mejores decisiones. Ahora, el tema es, digamos, en el papel y dentro del discurso político, lo que usted dice es lo correcto. Hay que hablar con todos, hay que buscar acuerdos, es el momento del Ecuador, totalmente de acuerdo en ese sentido. Pero aquí también se impone, digamos, el pragmatismo, y dentro del pragmatismo es muy probable que el momento de empezar a abordar los temas de la legislación dura, los temas legislativos duros, allí vaya a haber dificultades. Le voy a plantear un ejemplo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando el Ejecutivo o en la propia Asamblea comienza a tramitar una nueva ley de seguridad social con base en uno de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional? Y digo esto porque está claro que la visión de Creo es totalmente distinta a la visión de Pachacuti y a la visión de Izquierda Democrática, y seguramente la visión de varios de los independientes que integran este acuerdo. Cito este caso porque allí podría haber dificultades. Cuando, por ejemplo, se envíe la reforma tributaria, seguramente habrá acuerdo para eliminar el impuesto del 2% a los microempresarios, para bajar el IVA en 2 puntos porcentuales durante 4 feriados nacionales, pero seguramente habrá discusiones muy fuertes sobre la conveniencia o no de eliminar el impuesto a la salida de divisas. O sea, le planteo estos escenarios porque allí va a haber una discusión político-ideológica muy fuerte entre las bancadas legislativas, asambleístas. Aquisela. Usted dice una realidad, y ese es lo que va a suceder en muchos casos, en los que usted plantea y en otros casos. Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo. Hay que, la clase política, despojarnos un poco de los intereses de la misma y pensar más en el Ecuador. Bajo ese punto de vista, la señora presidenta de la Asamblea ha iniciado una tarea positiva, un discurso franco, sincero, de tender sus puentes. Complicado, difícil, cuando existen incluso decisiones como las de los últimos días, en donde sí existe una separación de fuerzas políticas, pero tenemos que ir buscando las alternativas. Guadalupe Llori ha dicho una gran verdad. En su discurso de orden agradeció a Guillermo Lasso la posibilidad de que Pachacuti esté en la presidencia de la Asamblea Nacional. Una cosa es el discurso de fuera, otra cosa es estar ya frente al primer poder del Estado. Es decir, la gobernabilidad de la Asamblea también depende de los acuerdos por el país en los distintos ámbitos, y en los temas tributarios, en los temas que tienen que ver con la seguridad social, en los temas que tienen que ver con los impuestos en general, siempre será álgido. Todos obviamente pensamos, sería positivo que se bajen los impuestos en el país, pero también tenemos que pensar de que existen gastos que tienen que erogarse por parte del gobierno central. Al fin de mes, solamente pagar la nómina son millones de dólares. Entonces, en este momento tenemos un Ecuador prácticamente con una cartera no en cero, sino en menos. Bajo ese punto de vista, existen problemas con el Fondo Monetario Internacional que tienen que ser resueltos. Hay que concientizarnos de los temas, hay que dialogarlos, hay que discutirlos, y aspiremos a ir buscando consensos mínimos que posibiliten esa gobernabilidad y que posibiliten que el Ecuador vaya saliendo adelante. ¿No debería al gobierno del presidente Lasso preocuparle el hecho de que una vez que asuma el poder se den cuenta que al centro izquierda o a la izquierda le entregaron el control del CAL? Y me refiero justamente a que 4 de los 7 vocales del Consejo de Administración Legislativa pertenecen a la Alianza Pachacuti Izquierda Democrática. Digo, el CAL, y usted va a formar parte del CAL, usted ya forma parte del CAL. El CAL es el organismo más importante y poderoso en materia
maquinaria administrativa de la Asamblea, es el que se encarga en llevar adelante la agenda legislativa, en calificar los proyectos de ley, en distribuirlos a las comisiones, en calificar los temas de la fiscalización. O sea, y sobre eso hay un sector político distinto a Creo que va a ser el encargado de controlar el CAL. Al final, ¿no podría esto pasar factura, vicepresidente Saquicela? Todo es posible, pero bueno, al principio, el hecho cierto de que tenemos un acuerdo que tiene que irse fortaleciendo, que tiene que ir madurando, que tiene que ir poniéndole al Ecuador por delante. Creo yo en la presidenta, en estos días que hemos tenido la oportunidad de reunirnos desde el día domingo hasta el día de ayer, hemos conversado ya sobre esta temática y ella está totalmente abierta. Si bien es la presidenta de la Asamblea Nacional, también es parte importante del movimiento Pachacuti, un movimiento al cual respetamos como a todos los movimientos políticos de la Asamblea Nacional. Así es de que ella va a jugar un rol importante en este tema de gobernabilidad, tanto en la Asamblea Nacional cuanto en la relación con el Ejecutivo. Quienes están integrando el CAL son personas que tienen la mente abierta, la posibilidad de pensar en el Ecuador. Y vuelvo a reiterar una cosa que para mí es cierta. Una cosa es decir las cosas de fuera de la dirección de una institución, en este caso de la Asamblea Nacional. Otra cosa es estar frente a la Asamblea Nacional, donde se necesita, sobre todo, darle un giro total para cambiarle la cara a la Asamblea Nacional, que estuvo lastimosamente tan vendida a menos. Y eso va a depender de que cedamos posiciones todos los sectores políticos y busquemos consensos. Eso en un mundo ideal debería ser lo correcto, ¿no? Que los políticos cedan y que logren consensos. Ojalá que la política ecuatoriana lo entienda. Vicepresidente Virgilio Saquicela nos acompaña en esta mañana aquí en A Primera Hora. Le pregunto, esta tarde a las 3:30 habrá la sesión la sesión del Pleno de la Legislatura para integrar las comisiones legislativas. A esta hora ya existe un acuerdo político, ya están distribuidas las comisiones, van a llegar con una lista, con las 15 comisiones distribuidas, se va a votar en plancha. Digo, así se estila en estos casos. ¿Va a ocurrir lo mismo el día de hoy o cómo están las conversaciones sobre el tema de las comisiones, vicepresidente? Entiendo que los presidentes de los distintos bloques han dialogado sobre la temática de las comisiones. En principio, desde el punto de vista legal, los 136 legisladores, a excepción de la señora presidenta, tenemos que formar parte de las 15 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Van a estar todos. Es más, le pongo un ejemplo. UNES, que es el bloque mayor en la Asamblea, que tiene 49 legisladores, tendrá al menos 3 legisladores por cada una de las comisiones. El bloque del Partido Social Cristiano, que son alrededor de 16 asambleístas, estarán en todas las comisiones, al menos un legislador. Y el bloque que está en este acuerdo que ha posibilitado la elección de las dignidades, también tendrá legisladores de las distintas comisiones. Ya serán las comisiones luego de las que resuelvan, y aspiramos que entre miércoles y jueves se evacúe de una vez la elección de presidente y vicepresidente para poder empezar a trabajar de manera inmediata. Todos vamos a integrar las comisiones. Debe estar por finiquitarse estos acuerdos que son menester, que son necesarios en la política de la Asamblea Nacional, y aspiramos que en la sesión de la tarde podamos definirlo el día de hoy para que el día de mañana y el día jueves puedan reunirse todas las comisiones y puedan elegir a su presidente y vicepresidente y entren en funcionamiento inmediato. De acuerdo, esa es la distribución que incluso dice la ley orgánica de la función legislativa. Los 136 de los 137 deben estar en las 15 comisiones, más o menos ese es el cálculo. Estamos hablando de 9 legisladores por cada comisión, según ese cálculo, eso debería ocurrir. Pero, ¿qué va a pasar con las presidencias? Porque, vicepresidente Saquicela, o sea, se llega a la sesión de pleno con la distribución de las comisiones y hay acuerdos previos para que, aprobada la integración de las comisiones en el pleno, las comisiones suban a sus pisos, sesionen y ahí elijan presidentes y vicepresidentes. Y, por ejemplo, Pachacuti ha dicho en las últimas horas que buscará 5 presidencias de comisiones. De esas 5, al menos 3 son consideradas claves. ¿Qué va a pasar con presidencias y vicepresidencias de comisiones? Bueno, seamos pragmáticos, hay una mayoría y obviamente va a ocupar la mayoría de presidencias las distintas fuerzas que están integrando la misma. Sin embargo, también van a integrar la UNES y el Partido Social Cristiano, que entiendo también podrán captar vicepresidencias y presidencias. Les van a permitir, dentro de este armaje, UNES, por ejemplo, sí podría tener presidencias y vicepresidencias al igual que los socialcristianos, o eso no va a ocurrir. De
comisión es menos que el resto, ese es el pragmatismo político, hay que hablarlo con sinceridad al país, no tenemos nada oculto. Entiendo que los jefes de bancada están definiendo en las horas que vienen por delante este tema y se resolverá en la tarde de hoy. ¿Y usted a qué comisión va? Bueno, vamos a definirlo justamente en una reunión que tenemos en la mañana en la vicepresidencia. Aspiro a estar yo en la comisión de fiscalización o en la de régimen económico, que son comisiones importantes. Mi profesión es la de abogado, que puedo aportar en cualquiera de ellas. Y la comisión de ética, que va a ser la que por primera vez se integre en este periodo legislativo, ¿cómo se va a integrar ese comité de ética? De acuerdo con la normativa legal, tiene que integrarse con 5 miembros de las distintas fuerzas políticas. Hay que cumplir, para mí, el requisito sobre todo de antecedentes de asambleístas que tengan alguna trayectoria, que puedan estar en esa comisión, que va a ser fundamental para controlar el tema de la asamblea. No queremos que vuelvan en el tema de los carnetes de discapacidad para nada, el repartirse de hospitales para, más allá de los hospitales, la contratación pública, más bien dicho, para de ello hacer lo que se ha hecho. Bajo ese punto de vista será uno de los organismos importantes de la Asamblea Nacional. Correcto. Vicepresidente Saquicela, le agradezco por estos minutos y por habernos acompañado para entender un poquito lo que está ocurriendo, y estamos expectantes de la sesión de pleno de esta tarde. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias, Fabricio, un abrazo. Muy amable. Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, aquí en A Primera Hora, 8 de la mañana con 2 minutos.